5 de la tarde con 22 minutos, lo habíamos presentado, Mabel está en la línea telefónica, Jaime Rodríguez Zabaleta, él es escritor, periodista peruano que vive ya hace mucho tiempo en España y que el fin de semana colgó una crónica de verdad estremecedora en la revista Vice, vice.com, pueden leerla quienes así lo deseen, y él pasó por la experiencia del coronavirus, pero todavía algo más importante en estos momentos, pasó por la hospitalización. Y con un añadido, ¿no? Tú decías bien hace un instante que al inicio de toda esta tragedia asumíamos que los jóvenes, los que estábamos, digamos, en una edad que puede considerarse joven, no teníamos que pasar necesariamente por el trance de caer en la enfermedad. Y los días nos han ido más bien demostrando lo contrario. Jaime no tenía patología alguna anterior, previa, una persona sana en términos generales. Así que vamos a dejar que él nos cuente su testimonio. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes en Lima, buenas noches o días en España. Hola Renato, ¿cómo estás? Hola Mabel. ¿Qué tal, Jaime? Qué bueno que estás bien. En realidad hay que celebrar eso y que has pasado por todo eso. Muchísimas gracias. Y estás aquí para contárnoslo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ha sido un proceso difícil, pero bueno, creo que para mí ha pasado ya lo peor y en fin, ahora puedo volver a comunicarme y a tratar de un poco de contar lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Tú no tenías antecedentes de alguna otra enfermedad, Jaime? No. Es cierto que yo cada año, con el cambio de clima, cuando llega el invierno a Madrid, tengo una ligera tos, una tos que se me queda a veces una semana y tal, pero lo normal, no más que cualquier persona que cada año se resfría, digamos, ¿no? Y no tengo ningún antecedente de asma o problemas respiratorios serios, ni problemas de salud realmente importantes. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? La mayoría de personas relativamente joven, yo tengo 46 años, no soy una persona joven, pero soy relativamente joven, y saludables, pues nos sentíamos completamente, de cierta manera, a salvo de llegar a pasar por una experiencia como lo que yo tuve, pero me tocó esto, no se sabe bien por qué, pero a algunas personas nos afecta de una manera más intensa. Es cierto que cuando te vas haciendo mayor, tu sistema inmunológico también se vuelve mayor y un poco más débil. Y en mi caso lo que pasó fue que el virus me produjo una neumonía bilateral, esto es una neumonía en ambos pulmones y bueno, me destrozó, o sea, me rompió el cuerpo totalmente y producto de eso es que tuve que pasar por el proceso hospitalario que decías. Jaime, ¿tuviste miedo? Sí, Mabel, tuve mucho miedo, pero sobre todo sobre todo en los momentos más crudos, que fue cuando yo al final después de un proceso de 7 días de fiebre y tal, tengo que aceptar que me encuentro mal, que ya no podía ni hablar, que no podía respirar bien, y tengo que pedir una ambulancia para que me lleven a urgencias. Una ambulancia que tarda como 5 horas porque los sistemas están colapsados, pero cuando finalmente llego a urgencias tengo que esperar muchas horas en la sala de urgencias hasta que pueda acceder a una habitación. No solo yo, sino mucha gente mayor incluso y tal. Entonces durante todo este tiempo yo lo que sentía era una especie de no sé cómo explicarlo bien, como de desapego de mí mismo, trataba de rechazar el miedo, o sea, no quería aceptarme como una persona vulnerable, ni quería aceptarme como una persona que necesitaba de cuidados. Y este es un proceso que trato de explicar en la crónica a la que se refería Renato, porque creo que también es importante ver otros puntos de vista de cómo te afecta la enfermedad y la crisis, ¿no? Y yo te lo pregunto porque tengo también, conozco a una persona muy cercana que está internada con COVID-19, y una de las cosas que más paraliza, y creo que también que nos pueden escuchar aquellas personas que tienen el virus, es que a veces el miedo te paraliza, te hace cometer errores en las decisiones, te hace inclusive no ir al hospital, porque estás en un proceso de negación y lo que está sucediendo es que te estás haciendo más daño aún, ¿no? Creo el miedo puede resultar un mal guía. Totalmente, sí. Yo en un momento, esta especie de miedo rechazado por mí me llevaba efectivamente a tomar decisiones que finalmente no llevé a cabo, pero yo en un momento, por ejemplo, al ver el dolor y el sufrimiento de gente mayor a mi alrededor, yo había decidido rechazar la cama cuando me vinieron a buscar. Esto ocurrió 32 horas después de estar esperando en la sala de urgencias.
Pero yo a mi edad estaba completamente roto en esa silla esperando, pero había señoras mayores de 80 años, señores, ancianos, y en ese momento, claro, lo que yo pensaba es cómo me voy a ir yo a una cama si está toda esta gente aquí. Entonces, ahora, Jaime, ¿cuál fue exactamente el tratamiento médico al que te sometieron? ¿Llegaron a recurrir a un ventilador? ¿Tuvieron que entubarte? ¿Te aplicaron retrovirales? No, en mi caso no fue necesario. Solo me aplicaron oxígeno cuando la ambulancia vino a buscarme a casa. Ahí sí tuvieron que ponerme oxígeno porque mi saturación de oxígeno estaba muy, muy baja. Pero cuando llegué al hospital y empecé el tratamiento de antibióticos, que fue antes de pasar a la habitación, y cuando ya empezaron a hacerme el tratamiento con retrovirales, que en mi caso fueron unos retrovirales para la malaria, mi cuerpo empezó a recuperarse bastante rápidamente. Esto quiere decir que yo al tercer día de estar internado en el hospital ya estaba casi asintomático. La fiebre había desaparecido paulatinamente. La tos también había desaparecido, que era una tos muy violenta, muy intensa. Había casi desaparecido. Aún me queda un poco de tos porque son las secuelas de todo este proceso. Pero al tercer día yo había respondido muy bien gracias a los retrovirales y al tratamiento. Yo leía ahora una crónica en el diario El País. Sí. Veía las fotografías del IFEMA, ¿no? Describían lo que estaba pasando en este lugar que es como una gran feria que han improvisado ahí, un hospital inmenso que prácticamente es un campo de batalla. Yo imagino que esas 32 horas que tú pasaste en el hospital esperando a que te trasladen a una habitación, fue una cosa muy parecida, ¿no? Ver batallar a los especialistas de salud, ¿no? A los médicos, a las enfermeras, a los técnicos. Jaime, vamos a hacer una pausa verdad, cortita porque estamos con el tiempo encima, pero regresamos con tu respuesta a la pregunta de Mabel y claro, pedirte también, por ejemplo, que te dirijas a toda la gente que nos está escuchando, que tiene o conoce a alguien que está incumpliendo con las reglas, que está incumpliendo con el toque de queda, para que sepan que esto le puede pasar perfectamente a una persona sana y joven. Hacemos un corte, regresamos con Jaime Rodríguez aquí en Conexión. Un ejemplo. Regresamos a charlar con Jaime Rodríguez, periodista peruano que vive en España. Nos contaba su experiencia tras salir victorioso de la infección de COVID-19 que lo llevó a pasar unos días terribles para su salud y para su familia en general. Y yo le preguntaba esta experiencia de haber sido testigo, porque él ha estado en el campo de batalla, ahí donde las enfermeras, los doctores hacen todo lo posible con escasos recursos porque los hospitales están colapsando, Jaime. Sí, es tremendo lo que está viviendo esta gente, la gente que está en la primera línea de batalla, como dices tú, que son el personal sanitario, pero no solo los doctores y doctoras y enfermeros y enfermeras, sino también el personal de limpieza, el personal administrativo de los hospitales, todos los que están ahí trabajando, por lo menos aquí en España, que en turnos dobles a veces voluntariando sus días de descanso, y seguramente en Perú y en otras partes del mundo también es así, porque son el personal sanitarios son los primeros que están dando la batalla con esto. Y quizás, si me permites contarte una pequeña anécdota, uno de los momentos más emotivos de mi permanencia en la sala de espera de esta es el momento en que una doctora que había estado trabajando el día anterior y había vuelto después de descansar unas horas, había salido y la gente, claro, se le echaba encima preguntándole cuándo los iban a pasar a las habitaciones, pidiéndole cosas, tal, y esta doctora trataba de explicarle a la gente por qué no podían atender a todos, y en un momento se quiebra y empieza a llorar diciendo que para ellos también es muy difícil, que ella había vuelto de descansar y había visto que seguía ahí la misma gente esperando y que se sentían muy impotentes, y en fin, se le rompía la voz y no podía seguir hablando y se puso a llorar ahí delante de todos. Y todos los pacientes que estaban ahí casi sin aire y tal rompieron en aplausos espontáneos a esta persona, porque era una manera de reconocer el esfuerzo descomunal realmente que están haciendo, y ese momento fue realmente inolvidable para todos. Jaime, en otra entrevista te he escuchado decir que si extrapoláramos la situación que hoy vive Madrid
a Lima, con su número de contagiados, con su número de muertos, con la saturación de las instalaciones sanitarias, hablaríamos de un desastre humanitario. ¿Por qué lo crees? Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera saber cuáles son los criterios que tú has conocido bastante de cerca, ¿no? Sí, claro, yo creo que no es bastante sencillo de calcular. El sistema sanitario español es no en recursos humanos, porque repito, las doctoras y los doctores peruanos y el personal sanitario peruano seguramente son igual de profesionales que cualquier otro personal sanitario del mundo, y igual de entregados, pero en recursos, en medios, en recursos físicos, en recursos materiales, la sanidad peruana está infinitamente por debajo de la sanidad española, que es una de las mejores del mundo, por ejemplo. Y si aquí está colapsado todo y empiezan a colapsarse las UCIs, los respiradores, se ha tenido que crear ese hospital que hablaba Mabel, con 5.000 camas adicionales, porque simplemente la gente ya no cabe en los hospitales. Si eso lo trasladamos a la sanidad peruana, realmente no hay manera en que resista con los recursos que tiene la sanidad peruana un grado de contagio como el que se está viviendo aquí en Madrid en particular. Y yo creo que eso nos tiene que hacer ver que necesitamos un cambio de políticas de Estado, pero radical, en el que se invierta la riqueza del país en donde realmente se necesita, que es básicamente eso, en salud y educación para todos. Que es lo básico, ¿no? Y qué caro nos está pasando la factura el hecho de que durante muchos años diferentes gobiernos no hayan invertido en esos sectores tan vitales para el ser humano, ¿no? Pero totalmente. Aquí en España lo vivimos también porque los continuos gobiernos de derecha en la Comunidad de Madrid fueron tratando de privatizar partes de la sanidad pública, y afortunadamente no llegaron a cumplir todo su cometido, y se pudo frenar eso con manifestaciones y marchas, pero sí que diezmaron mucho la sanidad pública, y ahora lo estamos pagando. En el Perú tiene que haber un cambio radical en ese sentido para que esto no nos lleve al desastre. Una última pregunta, Jaime. Yo sé que tus padres viven en Perú, en Lima, y que tienes familiares y amigos en Lima. Más que para ellos o junto con ellos, ¿cuál sería el mensaje que le darías a la gente que quizá ahora no se escucha, pero mañana más tarde tiene por ahí la inquietud de salir un rato, que no se termine de tomar todo esto en serio? Sí, bueno, como una persona que ha pasado por esto y que realmente pensaba que no me podía pasar a mí, yo es hacer un llamado a que la gente asuma esto con la gravedad que tiene, que esto puede ser muy, muy peligroso, no solo a manera individual para las personas y las familias, sino puede ser muy peligroso a nivel como sociedad. O sea, el colapso de los sistemas sanitarios, el colapso de la economía, el colapso del abastecimiento puede llevar a situaciones realmente dramáticas. Y todas estas personas que están incumpliendo la cuarentena, yo sé que es difícil, que a veces es difícil porque además las realidades son distintas. Hay gente que necesita salir por distintas razones, o gente que no tiene simplemente otra manera de vivir, de conseguir los recursos para vivir. Sé que es difícil eso ahora, pero será mucho más difícil si no lo cumplimos durante los 15, 20 días o un mes más que falte para que pase esta ola, ¿no? Y yo creo que si ahora nos concientizamos y lo hacemos ahora, no vamos a padecer tanto como padeceríamos después si no lo hacemos. Gracias, Jaime. Gracias por compartir esto con nosotros, que nos sirva de lección y que también sirva para que aquellas personas que tienen familiares con COVID-19 en este momento se conecten con esta realidad y se conecten con los sentimientos que están pasando, porque los vemos números y estadísticas. No estamos viendo seres humanos que están pasando por un proceso muy, muy difícil, y a ellos toda la fuerza porque van a salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Que te termines de recuperar en casa ahora, felizmente. Muchas gracias. Renato, antes de irnos al corte, comentar lo que dijo el ministro de Salud en la mañana, que a través de compras y donaciones se están incorporando nuevas unidades de ventilación mecánica, y que en total van a sumar 456 unidades de cuidados intensivos. Habían 250 aproximadamente, ¿no? Más compras, más donaciones, pues casi doblan esta cantidad, y es importante porque los ventiladores son vitales para aquellas personas que están bastante graves. Así es, hay que recordar que somos un país, no sé si llamarlo pobre, aunque sí, según algunas calificaciones podríamos ser considerados un país pobre. Estamos haciendo, entiendo, todos los esfuerzos, y la cosa va a ser gradual, así que
Así que a tener paciencia. Son las 5:46, hacemos una pausa, Mabel, regresamos en un ratito con más aquí en Conexión. Se me olvida el eslogan a veces. Tu cuarentena en casa, bien informado. Faltan 14 minutos para que empiece el toque de queda. Regresamos.